Listo, buenos días. Creo que ya estamos todos. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. doctoras. Buenos días. Buenos días. Entonces, vamos a continuar, jóvenes, con los cuadros. Nos quedamos en los cuadros clínicos, ¿no? Sí. ¿Sí? doctora. Okay. Bueno, se está compartiendo la pantalla. Vamos a empezar la clase con... ay, no la veo. ¿Qué están viendo ustedes? Ya se ve tu pantalla. No, ya se quitó. Ya no. Ya no. No, ya no. Más bien yo llevo un retraso, creo. Ahí ya, ahora sí. Entonces vamos a empezar con la contemplación. ¿Sí? Ok, entonces vean, en el contexto histórico tenemos que fue definida por primera vez en 1878 y es la displasia esquelética más común. ¿Okay? Una característica o lo que lo caracteriza a este padecimiento es la baja estatura, pero hay una desproporción entre el tronco y las extremidades y ahorita vamos a ver qué nombre recibe ese acortamiento. La herencia, como ya dijimos, es autosómica dominante y la incidencia va de 1 en 25,000 a 1 en 30,000. Se estima que alrededor del mundo hay aproximadamente 250,000 personas con este padecimiento. ¿Quién es el responsable de que se presente este padecimiento? Bien, pues es el gen FGFR3, que es el receptor para el factor de crecimiento de fibroblastos número 3. Se localiza en el cromosoma 4, en el brazo pequeño, y aquí está, vamos a ver, aquí está, que las mutaciones que ocurren en este gen son una ganancia de función. Aquí vemos una estructura en donde está una región extracelular, tenemos una región intramembranal y una región intracelular. Hay un cambio que es el más común y es aproximadamente el 95%, que va de una G, un cambio de una G por una A, pero también en el nucleótido 1138. Pero también en este nucleótido puede ocurrir el cambio de una C, por una G en el mismo nucleótido y el resultado es el cambio de una glicina en la posición 380 de la proteína por una arginina. Es una enfermedad. G por A, ¿qué tipo de mutación es? Transición. C por G. Transversión. Transiciones y transversiones en la posición 1138, esas específicamente. Ok. Y aquí lo vemos, está la cadena de DNA y está ese cambio de G por A o de G por C. Y el aminoácido que cambia, en ambos casos, pues es una glicina por una arginina. Es un padecimiento con una penetración completa. Y algo interesante aquí es que aproximadamente el 80% de las mutaciones son de novo, que quiere decir que los padres o los padres con estatura estándar, no quiero decir normal, porque eso depende mucho de la etnia. Se considera normal, solo tienes que ver las tablas de la población, pero sí se aplica ese término, aunque es verdad. Sí. Es normal. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 80% son mutaciones de novo. Bueno, que padres con estatura normal pueden tener hijos con acondroplasia. Y generalmente se asocia con edad de riesgo paterna. Por arriba de los 40 años se considera, ¿no?, una edad en la que los hombres pueden desarrollar mutaciones en ciertos genes y ellos heredar este padecimiento. Cuando un individuo está afectado con la acondroplasia, bueno, tiene un riesgo, recuerden, del 50% de transmitirlo a su descendencia. Y también puede darse el caso en que ambos padres estén afectados. Y en ese caso, bueno, pues la proporción de personas que pueden tener o presentar una homocigosis para este padecimiento es del 25
el 50% para ser heterocigotos, pero aún así estar enfermos, y el 25% para ser homocigotos, pero sanos. Entonces vamos a ver aquí. Respecto al riesgo de recurrencia. Entonces, lo que les decía de las mutaciones de novo implica, vean aquí, son padres de estatura normal y tienen o pueden tener algún hijo con este padecimiento con achondroplasia. La mutación ocurrió entonces durante la producción o la generación de los espermatozoides. El riesgo de recurrencia en realidad es bajo, es aproximadamente del 1%. Sin embargo, puede ocurrir también que puedan tener otro hijo con el mismo padecimiento. Entonces, esto hablaría de que hay un cierto mosaicismo en la línea germinal de ese padre. ¿Qué ocurre o qué ocurriría en este caso en donde tenemos a una persona con acondroplasia y a una persona de estatura normal? ¿Qué es lo que esperaríamos? No sé, a ver, voy a mencionar rápidamente a alguien. Alison. ¿Cuál podría ser este entrecruzamiento? ¿Qué esperaríamos ver a nivel de genotipo? Y mientras Miguel a nivel de fenotipo. No sé si me expliqué. Sí, O sea, asumamos que A mayúscula va a ser el alelo afectado y que A minúscula va a ser un alelo no afectado y por lo tanto recesivo en comparación con el A. ¿Lo pongo ahí en el cuadro o se lo explico? Sí, ponlo en el cuadro para que todos lo veamos. Bueno, mientras tanto, pues fenotípicamente lo que estaríamos viendo es que hay un 20, bueno, en este caso de que los dos sean heterocigotos o uno sea heterocigoto y el otro totalmente, bueno, que no tenga ningún alelo dañado, pues esperaríamos que pues haya 25% de probabilidades para desarrollar la enfermedad, no, espera, 50 creo. Ok, Sí, ¿no? 50%. ¿Quién de ellos dos es heterocigoto? Bueno, podría ser que la persona que tiene el gen afectado sea el heterocigoto, ¿no? A Es el mayúscula con A heterocigoto. minúscula y la persona pues que está normal con ningún alelo mutado. Exacto. Es homocigoto, pero es normal, ¿verdad? Y aquí Exacto. él es heterocigoto y está afectado. Ujú. Okay. Y ellos, como pueden ver aquí, pueden tener hijos de estatura normal, ¿no? 50 y 50, ¿no? A ver, vamos a ver esta combinación que nos va a dar Alison. Ok, exacto. Entonces, como lo habíamos visto en una herencia autosómica dominante, el padre afectado va a tener 50% de probabilidad de transmitir el alelo afectado. Ok. Si tenemos una persona de estatura normal con la que se está emparejando, bueno, vemos aquí cómo hay un 50% de probabilidad de que el hijo tenga una estatura normal. Entonces, antes de cambiar de diapositiva, solo quiero preguntar si queda más o menos o entienden lo que es mosaicismo gonadal. A mí no me queda claro. Bueno, fíjense, como les decía, si este padre tuviera otro hijo y volviera a tener este problema de acondroplasia, podríamos pensar que no solamente fue una mutación esporádica durante la generación de los espermatozoides, ¿no? Sino que tiene ya, desde que él nace, desde que esta persona nace, algunas células con este gen ya mutado, ¿ok? O sea que en sus gónadas una cantidad de células están con el alelo wild type y otra cantidad de células, no sé, presentan el alelo mutado. Entonces coexisten estas ambas líneas celulares, con un alelo mutado, con un alelo normal. Y a eso se le conoce como mosaicismo. Y si decimos que es gonadal es porque está confinado únicamente a las gónadas. O sea, mosaicismo son dos líneas celulares diferentes presentes en el mismo individuo. El mosaicismo puede estar en todo el cuerpo o puede estar solamente en gónadas. Entonces, obviamente, el que afecta a la descendencia va a ser el que está en gónadas, ¿no? Porque ahí están, ahí se producen los gametos.
Pero cualquier organismo con más de 2 líneas celulares diferentes, pero que vienen del mismo cigoto, es un mosaico. Ujú. Otra forma también de verlo es nosotros, las mujeres, por ejemplo, con la inactivación del cromosoma X, nos consideran mosaicos naturales, porque a veces se inactiva el de papá y a veces se inactiva el de mamá y depende de cada célula. Entonces las mujeres somos consideradas mosaicos también. ¿Sí quedó, chicos? Sí. Bien. Pero entonces, este riesgo cambia cuando tenemos a dos padres afectados, ¿no? En este caso, ambos, ¿qué genotipo tendrían? Heterocigoto. Heterocigotos. ¿Existe la posibilidad de que alguno de sus hijos pueda ser, o tenga estatura normal? 25%, ¿no? 25%, exacto. ¿Y el resto? Pues sería 75% y sería, pues, que hereden el gen montado. Exacto. Pero hay una proporción en que va a ser un homocigoto. ¿Están de acuerdo? O sea, que va a heredar los dos alelos mutados. Sí. Sí. Okay. Y entonces aquí vemos en esta imagen a dos hermanos que uno de ellos, que es el de que está del lado, una de ellas, porque esta es una niña del lado derecho, es una niña homocigota, o sea, tiene ambos alelos están mutados. Esta niña es mayor en edad, según el texto, que este niño, ¿no? Pero como pueden ver, fenotípicamente, pues es mucho más notorio el problema de la condroplasia. Generalmente un homocigoto es letal por las complicaciones que se dan y que ahorita vamos a hablar de ellas, ¿no? Pero como ya habíamos comentado en la clase anterior, en los homocigotos se puede exacerbar las consecuencias negativas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? O sea, a ver, pero ahí la displasia tanatofórica es otra enfermedad, ya no es acondroplasia. Y normalmente hay otras mutaciones involucradas. Nada más se considera para acondroplasia, sobre todo con las mutaciones de los cambios en el 1138, que los homocigotos son letales. Uh-huh. Sí, claro. La niña no tiene displasia tanatofórica. Normalmente estos niños no llegan a vivir mucho. O sea, si llegan a nacer, se mueren muy pronto. Muy pronto. Bien. Entonces, como ya también había, Christopher. Por ejemplo, las enfermedades en las cuales son autosómicas dominantes, ¿siempre que se exprese en homocigosis el dominante va a ser letal o solamente es para algunos tipos de enfermedades? Algunos tipos de enfermedades. Bueno, claro, también depende mucho del momento en el que pueda ser diagnosticado. En este caso, pues es muy evidente, ¿no? Los problemas que presentan. Pero como habíamos visto en la clase pasada, en el caso de hipercolesterolemia, que es algo que no se ve así a simple vista, los homocigotos tenían una alta concentración, por ejemplo, de colesterol, ¿no? Y el riesgo de que sufrieran un infarto fulminante, pues primero estaba incrementado y generalmente esto se diagnostica en niños, pues porque son muy pequeños y desde muy pequeños empiezan a tener esos problemas. Entonces, no siempre van a ser letales así definitivo. En este caso sí, en el de hipercolesterolemia se incrementan los niveles, pero depende mucho del tipo de padecimiento. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces, como habíamos visto, el gen que está involucrado en este padecimiento, que es FGFR3, aquí está, es una proteína, un receptor que está en la membrana, obviamente para el factor de crecimiento de fibroblastos, y tiene heterogeneidad alélica, que ya habíamos hablado más o menos algo de esto en la clase anterior, en donde mutaciones en diferentes sitios nos da una enfermedad distinta. En el caso de acondroplasia, aquí lo vemos, la mutación que es la responsable es este cambio de una G por una A, una G por una C en el nucleótido 1138, y aquí está en el caso de lo que va a resultar en la proteína, una glicina por una arginina. ¿Okay?
Si tenemos otra mutación en algún otro sitio, bueno, puede ser una displasia tanatofórica o una hipocondroplasia, por ejemplo, ¿no? Lo que hace o lo que regula este gen es la diferenciación y proliferación de los condrocitos. Entonces, aquí tenemos este receptor, va a recibir o interactuar con su ligando, porque recuerden que necesitamos un ligando para activarlo, y una vez que se une el ligando, entonces este receptor hace un dímero, que se le conoce como una estructura de copa llena, se une a nuestro ligando, como dijimos, y empieza una cascada de señalización hacia el interior de la célula. ¿Okay? Lo que va a llevar a una, bueno, y entonces el condrocito está proliferando, pero este receptor particularmente sería la señal que detiene esa proliferación y favorece entonces la diferenciación. ¿Qué es lo que ocurre cuando se muta? Como dijimos, es una ganancia de función, y eso implica que no necesita de los ligandos para activarse, y lo que favorece es entonces, aquí como pueden ver, es disminuir la proliferación, pero favorecer la diferenciación de este condrocito. Entonces, digamos que el tiempo que permite o que se da para que prolifere y por lo tanto se alarguen esos huesos, disminuye y favorece entonces una diferenciación hacia la osificación. ¿Sí? Lo que hay es una inhibición constitutiva. O sea, va a estar prendido todo el tiempo, pero la señal que está mandando es una señal negativa de detención de proliferación. Entonces, ¿qué tenemos que tomar para el diagnóstico clínico? Como pueden ver aquí, la historia familiar, ¿no? Podemos tener, y bueno, en la historia familiar tomar en cuenta la estatura de los padres, ¿no? También la edad, porque como ya les había mencionado, si provienen de un padre con una estatura promedio, pero si son con una edad avanzada, pues ese es un factor de riesgo. También aquí la historia prenatal, y ya la presentación clínica como tal. Algo importante en lo que se tienen que tomar en cuenta son los resultados radiológicos. Y en algunos casos, si es que no fuera totalmente claro, pues entonces se puede utilizar el análisis molecular para definir las mutaciones. Y sobre todo cuando hay alguna, no queda claro si es hipocondroplasia o acondroplasia. Como dijimos, este tipo de estatura baja se le considera como un acortamiento rizomélico, que es aquí. Lo vemos, son en los huesos proximales, ¿no? Es ahí donde se lleva este acortamiento. Y aquí lo vemos con esta niña. Aquí es mucho más pequeño en comparación con el resto del brazo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos ver? Macrocefalia, por ejemplo, aquí vemos una prominencia y también tenemos una hipoplasia en la parte central. Aquí, como pueden ver, hay un estrechamiento del foramen magnum, ¿ok? Bueno, el acortamiento rizomélico que ya lo habíamos mencionado, y también pueden presentar gen uvar, ¿no? Esta es la parte homocigota, heterocigoto, y vemos una comparación aquí nada más radiológico entre diferentes displasias que no tienen, que es la displasia tanatofórica tipo 1 y tipo 2, en donde vemos el acortamiento de estos huesos, ¿no? Muy marcado. Aquí dentro de este foramen magno, como pueden ver aquí en las imágenes, esta salida o este canal es mucho más estrecho, y esto es lo que da los problemas mayoritariamente a estos pacientes. La imagen aquí únicamente lo que intenta mostrar es las distintas formas que toma en los diferentes pacientes con acondroplasia. También vamos a tener que la manita tiene una mano en configuración tridente. Aquí la podemos ver, también hay braquidactilia. Aquí hay otra imagen en donde vemos la estenosis del foramen magnum. Y esto puede tener consecuencias, no sé si han escuchado muchas veces que hay muerte de cuna, ¿no? Estos niños tienen un riesgo aumentado de tener esto, ¿no? Una muerte de cuna, pero en realidad es por este estrechamiento. Entonces se corta la comunicación y estos niños pues mueren, ¿okay? Aquí lo que vemos en esta imagen pues es la presentación clínica que va desde de niños en diferentes edades hasta la etapa adulta. Y como pueden ver, pues se mantiene ese acortamiento rizomélico.
También la piel, en este caso, no tiene problemas en el crecimiento. Y entonces aquí vemos como hay como un exceso de piel en los brazos o aquí en las piernas, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que los huesos son los que son más cortos. Lo que también pueden tener, bueno, se presenta, es una extensión limitada de codo y de cadera, ¿no? Hay una hipermovilidad también aquí en las articulaciones, como pueden ver aquí está el pulgar del niño, aquí otra vez, ¿no? Y en un inicio, estos niños parecen tener, bueno, no parecen, tienen hipotonía, ¿no? Lo que retrasa un poco, entonces, la adquisición de, que puedan caminar y también que puedan hablar, ¿no? En comparación con personas que no tienen acondroplasia. Otra cosa importante es que existen tablas para medir o para llevar un análisis del crecimiento de estos pequeños, tablas en las que en donde solo se comparan con personas con acondroplasia, ¿no? Porque no podríamos compararlos con personas de una estatura promedio. Okay. También tenemos que presentan cifosis, que después, cuando empiezan a caminar, entonces esta cifosis se puede, más bien cambia, y lo que desarrollan es una hiperlordosis, ¿no? Que aquí lo vemos muy marcado. La estatura promedio a la que puede llegar un hombre es de 1,31 metros, y en el caso de una mujer, de 1,24 metros, ¿no? Entonces, es un tanto variable. Pues vemos aquí esta parte de la columna, ¿no? Es la hiperlordosis. Esto que vemos aquí, que sale, es una cifosis. Okay. Bueno, adicional a toda esta presentación clínica, también existen diferentes complicaciones. Como ya vimos, aquí pueden ser neurológicas, ortopédicas, y dentro de las más importantes, como primer punto se señala, es el estrechamiento del foramen magno, que puede causar una compresión, y vean, el porcentaje va hasta en un 10% de personas que padecen acondroplasia. Y lo más grave es cuando son muy pequeñitos. Ahora imaginen, si esto se ve así en un heterocigoto, cuando hay un homocigoto, pues esto es mucho más estrecho, ¿no? Por eso de ahí la letalidad de los homocigotos. Ok. Bueno, esto aunado a la inestabilidad craniocervical. También pueden tener hidrocefalia, ¿no? En un porcentaje pues menor, ¿no? Aquí en el caso de del ortopédico, bueno, como pueden ver, y como hay una deformidad, siempre tienes que darle un seguimiento, ¿okay? Ellos también pueden padecer aquí apnea del sueño, pues relacionada con este estrechamiento. En el caso del crecimiento, bueno, ellos no van a alcanzar una estatura muy alta, van a ser siempre de estatura corta, y la característica, recuerden, es el acortamiento rizomélico. Retraso, aquí dicen el habla, y también y en algunos casos puede perder la audición. Ellos tienen infecciones u otitis recurrente también. Bueno, como tal, no hay un tratamiento. El manejo tiene que ser multidisciplinario, en el sentido de que tienen que visitar pues a médicos especialistas, ¿no? Ortopédica, genética, en el caso de que quieran hacer o quieran tener familia, ¿no? Actualmente ya se pueden acceder a fertilización in vitro, y por ejemplo que puedan seleccionar aquellos embriones que no tengan estas mutaciones, y también siempre pues un manejo ortopédico. Otra cosa importante es que en cuanto a la generación de nuevos medicamentos, bueno, pues no hay, como dije, ya un tratamiento, pero en esta imagen lo único que se pretende señalar es que existen diferentes puntos en los que se pueden desarrollar quizá algunos medicamentos para tratar de evitar, por ejemplo, que este receptor, que es el responsable, esté permanentemente encendido, ¿no? Aquí, solo como se ve muy curioso, este es un ratón que tiene este fenotipo acondroplásico, y que, bueno, sirve, obviamente, pues para evaluar cualquiera de estos posibles medicamentos que nos puedan dar un mejor pronóstico para estas personas. Ahora, no tienen discapacidad intelectual, o sea, son personas con una inteligencia normal.
Quizá lo que está cortado es el tiempo de vida, ¿no? Por esos problemas que pueden presentar. Pero en realidad, el principal problema pues serían problemas ortopédicos también y neurológicos. ¿Preguntas? Bueno, aquí nada más un detalle importante. La acondroplasia homocigota es virtualmente letal en el periodo neonatal. Entonces, los que han llegado a nacer y a sobrevivir son casos rarísimos y normalmente está asociado a otro tipo de mutaciones con menor penetrancia, menor expresividad de los síntomas de la enfermedad. Doc, disculpe, yo tengo un problema. ¿Qué tipo de afecciones neurológicas pueden desarrollar estas personas? Va en relación en realidad con el estrechamiento del canal, ¿no? Entonces con compresión, por ejemplo, con compresión de la médula. Como es muy corto, muy estrecho, perdón, a ver, te lo voy a mostrar otra vez. Ok, ¿qué pasa en la médula? ¿Por qué es importante el foramen magno? Bueno, porque es por donde va a pasar la médula, ¿no? Va a pasar... sí, Ajá, sí. va. ¿Y eso qué? El foramen Pues, magno es importante porque pasa a la médula. ¿Y eso a qué nos lleva? pues no sé si pueda dar algún tipo de parálisis ese Parálisis. estrechamiento, ¿no? Ajá, está comprimida la médula. ¿Parálisis de qué tipo? Un ¿Qué es? cuadripléjico, ¿no? Ah, no tanto. Hay algo más importante que pasa de lo que se encarga la médula. No, es algo que todos ustedes están haciendo en este momento. La Respirando, ¿no? respiración. La La respiración. respiración, correcto, es el control de la respiración. Entonces, ¿qué es lo que pasa al comprimirla? Podría ser que no lleguen bien las aferencias para recibir las señales de Ujú, respiración. Y sí, podría y ser de, eso que dijo de la apnea del sueño, ¿no? correcto. Esta es una de las mayores y más comunes complicaciones en la acondroplasia, la apnea. Y de hecho es la causa de muerte de estos pacientes. Ese estrechamiento del foramen magno causa eventos de paros respiratorios. Así, ¡ah! Sí, la cara, abruptos. Entonces esa es la primera causa de muerte y la primera complicación de estos pacientes. Es lo primero que tienen que ver su foramen magno, porque es riesgo de muerte. Sí, eso es, ajá, exacto, en la etapa, bueno, de pequeñitos, ¿no? Y ya después, cuando son adultos, ese estrechamiento también puede traer problemas, ¿cómo decirlo? Pues sí, también en el adulto, ¿no? O Sí, sea, se acentúan todos estos problemas. otro detalle que también en la vida adulta les causa muchas complicaciones es la obesidad, porque tienden a la obesidad. Y como saben, la obesidad pues, está relacionada con muchas enfermedades crónico-degenerativas que también afecta ya en la vida adulta a estos pacientes. Entonces, el siguiente síndrome o lo que vamos a hablar es el síndrome de Marfan. ¿Okay? Esta es una asociación de México. De Marfan. Pero no tiene acento, ¿no? Sí, Bueno, pero se pronuncia, es un apellido. Marfan. Se pronuncia Marfan. Ajá. Que está aquí en México. Fíjense, yo creo que es importante también que muchas veces ustedes tengan idea o conozcan de este tipo de asociaciones, porque
pueden ser lugares en donde los pacientes encuentren a personas con las mismas problemáticas y que puedan, pues también verse favorecidos en la parte psicológica, que siempre va a ser importante, ¿no? Para sobrellevar este tipo de enfermedades raras. Entonces, bueno, aquí está solamente el logo, aquí vemos a diferentes personas, aquí hay una persona muy alta, pero bueno. Doc, disculpe, es que no se ve su presentación. Ah, ¿no se ve en presentación? Ah. No, Doc. Y yo así ya. Ya se está terminando. A ver, espera. Ahora sí, ¿no? Sí, Doc, ya se ve. Sí. Bueno, entonces lo que les decía, que esta es el símbolo de una asociación para síndrome de Marfan en México. Y nuevamente ya repetirlo, que es importante que ustedes también tengan idea de que existen algunas asociaciones en México para estas enfermedades raras y que permita que los pacientes no cursen estos padecimientos solos, ¿no? Que siempre se sientan acompañados, porque la parte psicológica siempre va a ser importante, ¿no? Tener acompañamiento. Bueno, entonces, este padecimiento fue descrito en 1896 por Anthony Marfan. Era un médico francés y lo describió en una niña de 5 años en las que él observó extremidades desproporcionadamente más largas de lo normal. ¿Okay? Bueno, y aquí vemos una imagen en donde esta familia, todos presentan síndrome de Marfan. Es un padecimiento con una herencia autosómica dominante. Aquí la penetrancia es muy cercana al 100%. ¿Quién me recuerda qué es la penetrancia? Tendría que ser como qué tanta descendencia se va a dar. No. ¿Es el porcentaje de individuos que tienen una mutación y van a desarrollar la enfermedad? Exacto, exactamente. Esa es, entonces, eso es lo que acaba de decir Wendy, es la cantidad de individuos que presentan una mutación y que van a desarrollar ese fenotipo o la enfermedad. Aproximadamente 1 de cada 10.000 a 20.000 individuos se ven afectados y aquí el problema es que hay un trastorno en el tejido conectivo. El gen responsable, aquí lo vemos, es FBN1, que está en el cromosoma 15, en el brazo largo, en la región 2 y en la banda 1. ¿Okay? Aproximadamente aquí también vemos que hay un porcentaje muy alto, que es el 75% con padres afectados, ¿okay? Pero también un 25% con mutaciones de novo. La proteína que codifica este gen es una proteína llamada fibrilina y lo que hace es polimerizar para formar las microfibrillas. Ahorita lo vamos a ver. Y rápidamente, ¿qué es una mutación de novo? Entonces quedamos. Una mutación nueva. ¿Que es como la primera generación en presentar la mutación? Bueno, va a ser el primer individuo que va a recibir esa mutación, es una mutación nueva, y esto, como ya lo vimos en el caso anterior, padres que no presentan o están sanos, que no tienen este padecimiento, pueden tener hijos afectados, y esto es por las mutaciones que se dan en líneas germinales, ¿ok? Entonces, esto es lo que ejemplifica esta imagen. Bien, entonces aquí vemos la estructura de esta fibrilina. Es una proteína muy larga, tiene diferentes dominios, ¿no? Vean aquí, tiene 65 exones. Aquí, a diferencia de la acondroplasia, no hay una mutación que sea la característica o la que defina este padecimiento. Se pueden encontrar mutaciones dentro de los exones 24 a 32 mayoritariamente, pero pueden haber mutaciones a lo largo de este gen y entonces la proteína se va a ver modificada en diferente forma. Existen padecimientos, como en el caso de la acondroplasia, en donde ya hay una relación genotipo-fenotipo, ¿no? O sea, una mutación se relaciona con una aparición característica. Existen otros en los que no, en los que son diversas los cambios y entonces todavía no hay una relación clara entre el efecto que tiene cierta mutación y el fenotipo que se presenta. Hay una cantidad alta de estas mutaciones que aproximadamente van, hasta ahora se han cuantificado en 1800
La importancia es que forma parte de los componentes de la matriz extracelular y participa en la formación de fibras elásticas. ¿Ok? Vamos a ver ahorita que algunas mutaciones en esta proteína causan o que se incremente su degradación. Aquí vemos que tiene un dominio aquí de interacción a calcio. Ajá. Esto es importante porque el calcio parece darle estabilidad a esta proteína. Entonces, aquí la vemos en acción. Tenemos a la fibrilina que polimeriza, ajá, y después se asocia con otros componentes de la matriz extracelular para formar las microfibrillas. Y después, en conjunto, también van a participar en la formación de las fibras elásticas. Ajá. Pero no solamente, bueno, entonces estas fibras elásticas van a dar también soporte. Y vemos un ejemplo de que pueden estar presentes en ojo, pueden estar presentes en aorta y también en piel. Ajá. Entonces, aquí vemos cómo es que están participando y ya de entrada, muchos de la presentación clínica, ¿no? O de los sitios en donde se ve la afectación, se da porque hay una gran cantidad de fibrilinas, ¿no? O también de fibras elásticas, que es donde participa esta proteína. Bueno, entonces vean. Aquí, entonces, aprovechando esta diapo, una mutación que te genera diferentes síntomas en diferentes tejidos, ¿cómo se llama esto en genética? Pleiotropía. Pleiotropismo. Ajá. Entonces, Marfan es una enfermedad extremadamente pleiotrópica. Entonces, en esta imagen, lo que pretendemos ver es cómo está de forma normal, cómo estarían estas células y estas fibras aquí en esta parte delgadita, ¿no? Participando en el mantenimiento, pues, de toda la estructura. Cuando se pierden, toda la estructura de un músculo liso, por ejemplo, y cuando se pierden, entonces esta estructura se pierde también, ¿no? Esta fibrilina participa además de dar y formar parte de los tejidos elásticos y del tejido conectivo, también parece participar en señalizar dentro de la célula y regular el crecimiento. Entonces, ¿qué podemos encontrar en estos pacientes? Bueno, primero, como ya dijimos, es una afectación de tejido conectivo. Y como también ya vimos y ya mencionamos, esto da estructura y da fuerza. Entonces, es importante esta fibrilina, ¿no? ¿Qué se ve afectado? Pues el sistema cardiovascular, también hay afectaciones en el sistema esquelético, también hay afectaciones en ojos, ya vamos a ver, en pulmones, también aquí dice que en la membrana fibrosa que cubre el cerebro, y para su diagnóstico, entonces nos vamos a tomar como base la nosología de Gent. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, aquí vemos es que hay una dislocación del cristalino, conocida como ectopia lentis, pero en algunos pacientes puede presentarse miopía, glaucoma o cataratas, ¿no? En el caso del sistema cardiovascular, lo que vemos es una disección de la aorta. Entonces, únicamente si tenemos estas dos manifestaciones, ya sea es subluxación. Subluxación del cristalino. Ajá. O la disección aórtica, ectopia lentis. Cualquiera de estas dos, o sea, tenemos estas dos, perdón, nada más, entonces ya se da un diagnóstico definitivo de Marfan. Pero cuando no se presenta esta ectopia lentis y tienes miopía, glaucoma o cataratas, bueno, entonces ya tienes que sumar otros puntos para determinar si es o no Marfan. Pero de entrada, con estas dos, si se presentan en un individuo, entonces ya es prácticamente un diagnóstico definitivo para Marfan. Ok. En el caso de las manifestaciones esqueléticas o musculoesqueléticas, aquí vemos cómo hay aranodactilia, ¿no? Que es estos huesos largos o estas manos que tienen, que son muy largas. Y también hay otros signos, por ejemplo, aquí a se le conoce como el signo de Walker-Murdoch. No sé si ustedes hicieran este ejercicio de cubrir sus manos con la muñeca, con la otra mano,
si ustedes o sobrepasaría, sobrepasaría su pulgar a esta, cuando lo cierran, ¿no? Casi estoy segura que no sería el caso, ¿no? En el caso de estos pacientes, sí, como pueden ver, aquí hay una superposición completa. O también aquí, por ejemplo, en el caso de cerrar la mano, ¿no? Y el pulgar, como pueden observar, sobrepasa totalmente, ¿no? No sé rápido si alguien lo quiere mostrar a la cámara. A ver, te estoy viendo, Chantel. Entonces, sí, sería en tu caso posible que pudiera sobrepasar. ¿Cómo lo pongo? Sí, con tu pulgar, cierra la mano y entonces si a ver, no se ve bien. A ver, ese es el signo de Steinberg. Ajá, no. Primero, Estira tu manita. ok. Sí, pero no del lado horizontal, sino con la vertical. Okay. Exacto. Entonces, contrapon tu pulgar. Ajá. Entonces, como podemos ver. Al centro. Ajá. Y luego cierran. Ajá. Este es el signo de Steinberg. ¿Alguien lo tiene positivo? Que quiere decir, bueno, es una falange tiene que sobresalir de su mano, como aquí se ve en la imagen. ¿No? ¿Nadie lo tiene positivo? No. Yo que tengo que lo boca. tenga positivo. A ver. Muéstranoslo. A ver, dijiste yo tengo, pero no te veo. No, Paola, no ya, es positivo. Tiene que sobresalir una falange completa. Okay. Esa es sí saben, ¿no? Lo que es la falange. ¿Sí se acuerdan? Ok. Falange completa tiene que sobresalir para que se considere positivo. Digo, algunos tienen los dedos largos y a veces sí se alcanzan a sobrelapar, pero eso no significa que sea positivo. Necesariamente tiene que salir la falange completa. Uh-huh. Y normalmente salen los dos positivos. Sin margen. Sí, justo por eso, ahorita vamos a ver que no necesariamente tener o los dedos muy largos o que tengas esa laxitud o hiperlaxitud y que tengas estos signos positivos ya son definitivos para un diagnóstico de Marfan o de Marfan, ¿no? Hay que agregar ciertas otras características, otros puntos. También puede haber pectus carinatum, pectus excavatum, por ejemplo aquí lo vemos, hipoplasia malar, ¿no? Cualquiera de estos dos. Y también puede haber aquí, como observan, un apiñamiento dental, ¿no? Y esto como consecuencia de un paladar arqueado. Una protusión acetabular, esto mayoritariamente se diagnostica o se ve en personas adultas, y también puede haber aquí una ectasia dural, ¿no? Aquí lo vemos, un ensanchamiento. Como son parte del tejido conectivo, esta enzima, esta proteína, esta fibrina, y su rompimiento, pues nos puede dar la aparición de estrías. Pero estas estrías no necesariamente tienen que ser como consecuencia de haber o ganado o perdido peso, ¿no? Sino por la pérdida, básicamente, de la proteína. Entonces, ¿cuáles serían esas, o qué tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de síndrome de Marfan? Entonces, estos criterios son los criterios de Ghent, y vamos a ver que puede haber ausencia de historia familiar, y esto de ausencia de historia familiar, como ya vimos, puede ser por las mutaciones de novo, o podemos tener historia familiar, que quiere decir algún padre, alguna madre con este padecimiento, y bueno, un hijo que esté enfermo. Entonces, primero tenemos aquí, si no tenemos historia familiar, entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el diámetro de la aorta, ¿ok? Y nos va a dar un puntaje, ¿ok? Y también, por ejemplo, un diámetro o una aorta aumentada en diámetro, o la raíz aórtica aumentada en diámetro, junto con la ectopia lentis, entonces nos habla de un síndrome de Marfan.
si no tenemos ectopia lentis, porque no necesariamente se tiene que presentar, pero tenemos un diámetro en aorta aumentado y tenemos aquí mutaciones en este gen ya identificadas por la parte molecular, entonces también ya es un diagnóstico definitivo para síndrome de Marfan, perdón. Y aquí, por ejemplo, vean, dice, tenemos un diámetro de la aorta aumentada, pero también tenemos algunas cosas sistémicas. Necesitamos sumar 7 puntos para considerarlo como síndrome de Marfan. ¿Cuáles serían estos 7 hallazgos sistémicos que podemos encontrar? Bueno, aquí entonces vamos a sumar. Si tenemos el signo de la muñeca y el pulgar positivos, entonces ya son 3 puntos. ¿Okay? Si solo tienen uno o el de la muñeca o el del pulgar, entonces solo es un punto para cada uno. Bueno, de forma separada. Si aquí hay pectus carinatum, entonces se suman 2 puntos. Y por ejemplo, si ya tuviéramos aquí 3 más 2, ya llevamos 5, ¿no? Pero todavía nos faltan 2 más. ¿Qué más se puede agregar a la lista? Bueno, pues aquí dice que se puede encontrar un pie plano, también neurotórax, la ectasia dural, suma 2 puntos, la protusión escapular también suma 2 puntos, y entonces ustedes van sumando, y si llegan a 7, más el incremento en el diámetro de la aorta, entonces tenemos síndrome de Marfan cuando no hay historia familiar, ¿no? 2 segundos. Ya, perdón. Ok, y entonces también cuando hay historia familiar, aquí, y como les decía, ectopia lentis y coartación de la aorta, puede ser ya un diagnóstico definitivo para síndrome de Marfan. ¿Ok? Otra cosa aquí importante es que estas personas también pueden sufrir escoliosis, vean, ¿no? O sifosis toracolumnar. Ya. Voy a sumar también. Ok. Nuevamente, aquí tampoco hay un tratamiento, o sea, siempre tienes que dar un seguimiento por todas las complicaciones que se pueden presentar. En el caso de si se desea tener descendencia, bueno, siempre es importante tener un consejo genético. Y aquí la más importante es la afectación cardiovascular, ¿ok? Por esta coartación de la aorta. Entonces, aquí se les da, el tratamiento que se usa es emplear beta bloqueadores, ¿okay? También antagonistas de calcio o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y siempre, estar monitoreando, pero en el caso de que la raíz aórtica se incremente por arriba de los 5 centímetros, entonces ya se sugiere una cirugía, ¿no? Preventiva. Y la valoración oftalmológica es importante, ¿no? Porque puede haber esta subluxación del cristalino y también conocida como ectopia lentis. Entonces, sí, eso era, a ver, les voy a mostrar aquí. Entonces, bueno, esta ocurre porque estos ligamentos particularmente se rompen, ¿no? Y por eso se lleva a cabo esa subluxación del cristalino. Y la disección aórtica también ocurre pues, porque la pared se hace mucho más delgada y mucho más propensa a romperse por la pérdida de la fibrina. ¿Alguna pregunta o comentario? A ver, chicos, entonces, ¿cuál es la mayor complicación de los pacientes con Marfan? ¿O la más peligrosa? ¿La cardiovascular? Disección de la aorta. Ajá, disección, coartación. Bien. Creo que entonces este tipo de pacientes regularmente fallecen por problemas cardiovasculares. Por problemas cardiovasculares, exacto. Ok, gracias. Por la aorta, por la coartación o disección de la aorta, precisamente, sí. Es un riesgo, tienen mayor riesgo de muerte. Por eso. Entonces, rápidamente, ¿cuál es la importancia de la fibrina?
la producción del tejido conectivo en el organismo. Participa en o es parte del tejido conectivo, ¿no? Y como dijimos, es la que da estructura también a todas todas las fibras elásticas, ¿no? Tanto fibras elásticas, y recuerden, eso es importante, tener esas fibras funcionales. Okay. Bueno, entonces ya para terminar con la parte de los cuadros y de la autosómica dominante, vamos a queda hablar de neurofibromatosis, ¿no? Bueno, entonces, el último ejemplo de enfermedades con herencia autosómica dominante es la neurofibromatosis tipo 1. Entonces, en el caso de la neurofibromatosis, como su nombre lo sugiere, hay la aparición de neurofibromas, principalmente cutáneos, pero también pues, nerviosos. ¿Okay? Los principales sistemas afectados es el cutáneo o la piel y el sistema nervioso, ¿no? Pueden aparecer, en general, los tumores que se presentan en estos pacientes no son cancerosos. Sin embargo, hay algunos y un porcentaje bajo, pero que puede malignizar, y entonces esto sí puede causar la muerte del paciente, porque generalmente tienden a causar metástasis muy rápido, ¿ok? La aparición de las características clínicas en estos pacientes va a depender mucho de la edad, es decir, no lo vamos a ver, no se van a ver todas cuando son niños, y algunas van a ir apareciendo ya sea en la adolescencia u otras en la etapa adulta, ¿ok? Pueden tener también algunas complicaciones esqueléticas, también se pueden dar la aparición de tumores cerebrales, que como ya dijimos, generalmente no son cancerígenos, pero van a causar algunas otras complicaciones. Pueden también presentar algún porcentaje de discapacidad en el aprendizaje o también déficit de atención. Y parece ser que en estos pacientes, entonces, este espectro autista está presente. Entonces, aquí la incidencia es de un paciente por cada 3,000, 3,000, 1 en 3,000, perdón. La herencia, ya dijimos, es autosómica dominante, y nuevamente tenemos un porcentaje que va a responder a mutaciones de novo. Aquí la penetrancia es completa, pero la expresión es variable y dependiente de la edad. ¿Okay? El gen es NF1, está ubicado en el cromosoma 17, en el brazo largo, aquí lo vemos, y la proteína para la que codifica recibe el nombre de neurofibromina. Otra cosa aquí interesante es que en este mismo cromosoma, en el cromosoma 17, también se encuentra un gen supresor tumoral que se llama P53. ¿Okay? Las mutaciones que puede tener este gen van desde mutaciones de cambio de marco de lectura, mutaciones de generación de codones de paro prematuros, pero también se ha visto que se pueden deletar regiones que impliquen a este gen completo y a genes adyacentes, ¿no? O sea, y en este caso la severidad del padecimiento es mayor todavía. La neurofibromina, que es la proteína que participa o que se ve afectada en este padecimiento, se considera como una proteína supresora tumoral. Una proteína supresora tumoral. La función que tiene es de bloquear la activación del oncogen RAS. Entonces, antes de entrar a más detalle,
veamos, esta es una célula. Acuérdense que las células están receptores que van a estar sensibles a que se unan factores, no sé, de crecimiento, y una vez que se activan estos receptores, entonces hay una cascada de señalización interna que resulta en la proliferación, también vemos aquí en la memoria y en el lenguaje, en la migración, y esta cascada particularmente es la cascada que se le conoce como de las sinasas, ¿no? Y aquí vemos a RAS. RAS sería esta primera proteína encargada de empezar a fosforilar y entonces enviar la cascada o el mensaje río abajo. Hay dos vías, o bueno, hay varias vías que RAS puede activar. Aquí vemos la de MEC-ERK y aquí está otra que se le conoce como una vía de PEI-TRESCA. Entonces, la función de la neurofibromina, que la vemos aquí en verde, es pasar de una forma activa de RAS unida a GTP a una forma inactiva que es RAS unida a GDP. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Aquí está RAS activo, que está en rojo, y la neurofibromina tendría la función de inactivarla, como de apagar su función, ¿no? Y entonces, de esta forma, pues bloquear toda la vía de señalización que está arriba abajo. Por eso se le conoce como una proteína supresora tumoral. Y en este caso RAS, al activar la proliferación, sería conocida como una oncogena. Neurofibromatosis tipo 1 forma parte de un complejo de enfermedades conocidas como rasopatías, ¿okay? En donde diferentes vías, bueno, más bien estas vías a diferentes niveles se pueden ver modificadas y también como consecuencia nos pueden dar diferentes, por ejemplo, aquí vemos un síndrome de Noonan o diferentes enfermedades. Entonces, neurofibromina, como lo digo, perdón, neurofibromatosis tipo 1 es parte de las rasopatías. También así se le conoce como una rasopatía. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, ya dijimos, perdón, síndrome de Noonan. De Noonan. Noonan. Okay. Ajá. Noonan. Ah, no es O, es Noonan. No, la doble O en inglés se pronuncia como U y como es un apellido, ajá, es Noonan. Gracias. Entonces, lo que decíamos ya, entrando en neurofibromatosis tipo 1, la presentación clínica, aquí lo que pueden ver son máculas café con leche, que son estas que vemos aquí señaladas con las flechitas, ¿no? En este caso, estas máculas café con leche tienen bordes definidos. También cabe aclarar, ahorita vamos a ver, que en población normal podemos tener cierta o presentar algunas de ellas, ¿no? Pero va a haber un número que a partir de ese número, pues ya esto no sería normal y puede estar asociada entonces a la neurofibromatosis, ¿ok? También aquí vemos neurofibromas cutáneos, aquí lo ven, ¿no? Otra cosa a considerar son la presencia de félides o de pecas axilares o inguinales, ¿no? Aquí lo vemos con este paciente. Y aquí vemos aquí vemos un neurofibroma cutáneo, uno está protuyendo y el otro está dentro, es subcutáneo, si lo tocan, o bueno, se aprecia en ambos, ¿no? Bueno, entonces aquí quiero hacer una pausa. Estos, como ya dije, no son cancerígenos, ¿no? Pero son células que proliferan, ¿no? Y esto, pues porque no está siendo controlada esta proliferación, porque no está activa la neurofibromina. También tenemos aquí un neurofibroma plexiforme, aquí lo podemos observar. Y otras características que se pueden ver, aquí vemos otros neurofibromas cutáneos, y estos pueden ser muy variables en cuanto a tamaño y también en cuanto a número, ¿no? O sea, no siempre vamos a encontrar el mismo número, es variable dependiendo de la persona. Aquí también vemos estos que se le denominan nódulos de Leach, que también son estas tumores pequeñitos que están aquí, ¿no? Aquí en este paciente vemos un neurofibroma plexiforme. Ajá, y este neurofibroma plexiforme es el que produjo esta deformación. ¿Okay? Entonces, de ahí la importancia de estos neurofibromas, que si bien no son o
pocas veces tienden a ser cancerígenos. El problema es que pueden causar problemas al crecer y comprimir otras estructuras, ¿no? O, por ejemplo, en este caso también el problema es que puede ser algo estético y que el paciente no esté conforme con cómo se ve. ¿Okay? Se puede utilizar, por ejemplo, para su remoción, y dependiendo mucho de dónde estén, cirugía láser. También puede correr el riesgo de que la cicatrización no sea adecuada, pero también hay una recurrencia, ¿no? Se puede volver a generar. Entonces, pues digamos que sería momentáneo únicamente o por un periodo corto de tiempo, pues quitar estos neurofibromas. Otro glioma, otro neurofibroma importante es la aparición aquí de un glioma óptico. Generalmente estos no aparecen o aparecen, mejor dicho, en la niñez, y es importante entonces tener o cuidar a estos pacientes para evitar la pérdida de la visión. Otra cosa que también pueden presentar es estenosis pulmonar, la hipertensión, ¿no? Puede haber un tipo de malformación cardíaca, también puede haber neurofibromas gastrointestinales y con estos problemas gastrointestinales también, displasia de tibia y un mayor riesgo de desarrollar, bueno, neuroblastomas, también leucemia mielocítica y tumores en el estroma gastrointestinal y también tumores de mama. Son mayor riesgo en comparación con la población general. Ahora, para hacer el diagnóstico de estos pacientes, entonces lo que vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, es la presencia de 6 o más máculas café con leche, que es lo que le decía. O sea, en población general podemos encontrar un par quizá o podemos ver alguna de forma normal, pero cuando tenemos más de 6, entonces, y además que cuando son niños tengan un mayor a 0.5 centímetros o en adultos mayor a 1.5 centímetros, entonces ya puede ser una sugerencia de neurofibromatosis. También, aquí, perdón, un detalle. Son 6 o más manchas café con leche o café olé con diámetro mayor a 5 milímetros en prepúberes. Y cuando son pospúberos tienen que ser mayores a 15 milímetros. Entonces el tamaño sí importa. Prepúberes, entonces tienen que ser mayor a 5 milímetros o más de 15 en pospúberes. Okay. Y además de estas manchas café con leche, también tenemos la presencia de neurofibromas, que pueden ser cutáneos o subcutáneos, o también pueden estar, o la presencia de neurofibroma plexiforme. Las pecas axilares, que ya dijimos, son inguinales también, la presencia de algún glioma óptico, los nódulos de Leach, por ejemplo, que aquí vemos que pueden ser 2 o más, y también alguna displasia ósea, generalmente arqueamiento de los huesos largos, ¿no? Y algo que ya no nos es como pues definitivo sería tener un familiar de primer grado con neurofibromatosis, porque también, como ya dijimos, este padecimiento puede darse por mutaciones en óvulos, ¿no? Pero si tenemos un papá o una mamá, recuerden, al ser una herencia autosómica dominante, entonces existe ese riesgo del 50% de probabilidad de heredar el alelo mutado. Okay. Bueno, también otro detalle, dentro de las alteraciones distintivas de las displasias óseas también está la displasia del esfenoides. Y bueno, en los nódulos de Leach también les llaman amartomas del iris, por si ven también ese término en los libros. Amartomas del iris o armatomas con H. Armatomas del iris, ya lo vi. Ajá. O nódulos de Leach. Y también, como mencioné al inicio, depende mucho de la edad, entonces la presentación o las manifestaciones clínicas que se van a encontrar. Entonces aquí tenemos que cuando del nacimiento a los 12 años, lo primero que podemos ver son estas manchas café con leche. Y después estos nódulos, por ejemplo, vean, la frecuencia va de un 90 a 95% que está presente, generalmente ya es por arriba de los 3 años, ¿no? Y así, aquí otra cosa importante, vean, los neurofibromatomas que está presente en el 90% de los pacientes, la presentación se da
ya en etapa de adolescentes, ¿no? Al final de su primera década de vida o al inicio de la segunda década de vida, es cuando empiezan a aparecer. O sea, aquí cuando son niños no necesariamente tienen que haber uno, o no necesariamente tienen que verlos, sino a medida que van creciendo. También puede haber aquí, vean, escoliosis. Bueno, ellos también pueden presentar, como dijimos, algún problema de aprendizaje, de epilepsia también. Y aquí sería importante, porque si estos pacientes, siendo mujeres, por ejemplo, toman medicamentos para la epilepsia, hay que tener en cuenta que muchos de ellos tienen efecto teratogénico, ¿no? Entonces tienen que tener un asesoramiento, porque si tienen un bebé, esto puede complicar o dar algún efecto teratógeno independientemente de la enfermedad. Y otra cosa. Entonces, el tratamiento, digamos que siempre tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Tiene que haber ahí un médico genetista, sobre todo para dar ese asesoramiento. También pediatras, neurólogos, dermatólogos, oftalmólogos, también cirujanos si es que se quisiera remover alguno de estos neurofibromas. Y ya comercialmente tenemos a este medicamento que se llama Coselugo, como pueden ver aquí. Aquí había un neurofibroma y particularmente lo que hace justamente es inhibir esa vía de RAS y con eso disminuir el crecimiento de este neurofibroma. Sí se ve, ¿no? Este niño con este tratamiento. Entonces, digamos que eso es algo positivo para estos pacientes. Ok. Aquí nada más, esto lo había puesto, después lo quité porque no estaba segura de si era importante o no, pero cuando hablamos de que tenían problemas en el aprendizaje, es porque también en las neuronas, pues están activas estas vías, ¿no? Y bueno, mantener activa RAS, ¿no? De alguna forma afecta la plasticidad neuronal y por lo tanto, pues el aprendizaje y demás, ¿no? No sé. Eso era muy particular en realidad. Sí, es menos del 10% de los casos los que presentan problemas de aprendizaje. Normalmente la gente con neurofibromatosis son normales. Sí. Muy bien. Es una enfermedad con expresividad variable. Bastante expresividad variable. Entonces los síntomas varían muchísimo de persona a persona, que tengan la misma mutación. Este es el ejemplo clásico de expresividad variable, por ejemplo. Y la penetrancia es casi completa en esta enfermedad, virtualmente completa. Aquí en neurofibromatosis, entonces, ¿cuál es el síntoma más peligroso? Nicole, creo que hablaste, pero no te... Sí. Hay que decir sobre lo de los tumores, ¿no? ¿Cuáles? Los... Los neurofibromas, ¿no? Son benignos. ¿Serían los tumores malignos de la vaina del nervio periférico? Ajá, y los gliomas. De hecho, lo más, como solo uno de los síntomas más comunes, lo más peligroso para estos pacientes sería los gliomas. Bueno, entonces, con herencia autosómica dominante, digamos, llegamos hasta este punto, ¿no? Entonces, primero vimos las generalidades. Si recuerdan, o si alguien me recuerda, cuáles son las generalidades del Como doctora, es que se trabó su audio. Yo recuerdo que es 50% nodo y también es de una herencia autosómica dominante. Janet, creo que te trabaste.
Híjole. Se me ilumina el cuadrito. Creo que estás hablando, pero no te... Ok. Pues ya se fue. Ahorita en lo que regresa, a lo mejor se le fue el internet. Está lloviendo muy feo. Ahorita, si quieren empezamos... No sé, espero que regrese pronto. Si no, ya empezamos de una vez con dominante. Déjenme abrir la presentación. Herencia autosómica recesiva. Hola, Janet. Te trabaste de repente y ya. No, creo que no se sentí la entendió conexión, me salí. Ajá. Sí, pues sí, que me salí totalmente. Sí, lo que les preguntaba, todavía, exactamente lo que les decía es que otra vez te estás trabando. Sí, okay. No sé. Espero que no, porque no estaba hablando, pero no sé si ya me escuchan mejor. Pero lo que les estaba comentando es que hasta aquí llega el tipo de herencia autosómica dominante, o sea, con estos cuadros clínicos. Les preguntaba que me dieran un resumen rápido de cuáles eran las características de la herencia autosómica dominante. Si quieres, apaga tu cámara. Con la recesiva. Entonces, para evitar justamente alguna... A ver si mejora tu conexión. ¿Se puede favorecer? Entonces, a ver, Anet, ¿cuáles serían esas características que definen a la herencia autosómica dominante? Pues yo recuerdo que es una transmisión vertical, o sea que, por ejemplo, el fenotipo aparece en cada generación. Los padres van a ser afectados con el 50% de la probabilidad de transmisión. Bueno, más bien, los padres afectados van a tener el 50% de la probabilidad de transmisión. Va a afectar tanto a hombres como a mujeres, transmisión por ambos sexos y pues también se van a dar como mutaciones en nuevo. Exacto, mutaciones de nuevo, ¿verdad? Eso también es importante. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dar las generalidades de la herencia autosómica recesiva. Entonces, si decimos autosómica, recuerden que es porque los genes responsables están dentro de alguno de los 22 cromosomas autosómicos que aquí lo estamos señalando. Aproximadamente se estima que hay unas 3,000 enfermedades con este tipo de herencia recesivas. Nuevamente, este tipo de herencia afecta tanto a hombres como a mujeres, como lo podemos ver aquí en este árbol, ¿no? Hombres y mujeres se ven afectados. La diferencia con la herencia anterior es que el fenotipo clínico se va a ver reflejado únicamente en homocigotos. ¿Okay? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Y en el caso de los heterocigotos se les considera como portadores. ¿Okay? Ellos, los heterocigotos, no van a presentar el padecimiento, pero sí van a ser portadores. Generalmente lo que ocurre con las proteínas que sufren este tipo de mutaciones, es una reducción o una pérdida de la función. ¿Okay? Entonces, aquí nuevamente, bueno, vean aquí este árbol genealógico. Si se dan cuenta, en generaciones previas a donde está el afectado, no aparece, o sea, no parece haber individuos afectados, ¿no? Pero ellos debieron haber tenido padres afectados para que entonces se pueda presentar esta enfermedad. También, cuando ustedes ven aquí a dos hermanos, porque aquí son dos hermanos que están afectados en esta misma línea, entonces ahí pueden pensar en un tipo de herencia autosómica recesiva. El otro, si recuerdan, en el caso de la vertical, ¿no? Y en este caso, pues lo que vemos es que sería horizontal. Eso sería, o así podríamos también
umbral. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos a una persona no afectada en donde está tanto un gen, un locus heredado por la madre, otro heredado por el padre, y entonces ambos están funcionando, ¿no? No tiene problemas, está sano. En este caso, vemos a un individuo en donde uno de estos, un gen está afectado, tiene una mutación, ¿no? Aquí lo vemos. Pero está en estado heterocigoto, porque su otra versión está completamente normal o está wild type. Y entonces, él no presenta la enfermedad. Un gen está trabajando, el otro no, y decimos que es un heterocigoto, pero es un heterocigoto portador, ¿ok? Necesita que ambos alelos estén mutados, ¿ok? Como lo podemos ver aquí. Y entonces, para que dejen de funcionar estos genes, no se produzca la proteína y decimos que es un homocigoto afectado. ¿Okay? Esa es la diferencia, o sea, que necesitamos ambos alelos mutados para que entonces se pueda o se presente el padecimiento. También se considera que hay aproximadamente 7 genes que cada uno de nosotros porta con mutaciones de este tipo, autosómicas recesivas, ¿no? Pero estamos en estado heterocigoto y por eso no se presenta. Si en algún punto nos encontramos con alguna persona que también tiene la misma mutación de ese gen, entonces ahí sí tenemos un riesgo, ¿ya? De tener hijos que puedan desarrollar algún padecimiento de ese tipo de herencia, autosómica recesiva. Ok. Vamos a ver. Te estás cortando mucho otra vez. ¿Quieres que hagan los cuadros? Ok. A ver, en lo que les regresa el internet, vamos a elegir López Arévalo y Salas Barriento. Rápido. ¿Cuáles serían las probabilidades de tener Desapareció, ¿verdad? Sí. Ok. A ver. Creo que ya regresé. Sí, no, es que me sacó de la reunión. te empiezas a cortar mucho, ya no se entiende. ¿Quieres que hagan los cuadros? Sí. Si quieres, les comparto un pizarrón en blanco y que los hagan ahí. Ok, sí. O sea, la idea es que ustedes conozcan. Ajá. Ahí está. El whiteboard. Pueden escribir, ¿verdad? El riesgo de tener a ver, ahí no sé si me escucho, pero bueno, escuché primero que la doctora había elegido a 2 chicos, 2 personas, entonces que sean los mismos para no confundirnos. Y entonces aquí lo que quiero que hagan es un entrecruzamiento, cuál sería el resultado de 2 personas portadoras, ¿no? Que serían personas sanas, pero
Alguien estaba trabajando y desapareció. A ver, chicos, hagan todos el ejercicio en su cuaderno de todas formas. López Arévalo. ¿Y qué otro ejercicio quieres, Janet, para que lo hagan Sí, al mismo tiempo? El otro era sobre ¿El otro era qué? Perdón. Son portadores, muy bien, versus una persona homocigota o afectada. ¿Portador contra afectado? Ok. ¿Quién era la otra persona que se me olvidó el segundo apellido? Puede ser Giselle Vázquez. Giselle. ¿Estás ahí? Creo que no. Giselle, me siento en sesión espiritista. ¿Nos escuchas? Giselle, te invocamos. Sí, aquí estoy, doctora, pero es que escucho como medio trabado. Ok. Bueno, en el pizarrón blanco tienes que hacer el portador contra el afectado. Please. ¿Sí me deja desde el celular? Sí. En el caso del primer cuadro de los dos portadores, ¿cuál es el riesgo entonces de tener un hijo con el padecimiento? 25%. 25%. El resto, ¿cómo lo podríamos mencionar? Portador, ¿no, Doc? ¿Cuál? ¿Cuáles y cuál porcentaje? ¿Sería el 50% portador? 50% portador, muy bien. Y el otro, 25% persona totalmente sana, ¿no? No portador y no es afectado. Ajá, muy bien, exacto. Entonces ahí, cuando los padres del 25% de tener un hijo afectado, ¿no? Que va a ser un homocigoto afectado. Entonces veamos ahorita que su compañera nos dé lo de cuál sería la relación entre portador y afectado. Y mientras rápidamente en su cuadernito hagan el riesgo de recurrencia en el caso de que ambos padres estén afectados. Ahí que veríamos. ¿Alguien ya lo tiene? En el caso de ambos afectados. Pues si ambos están afectados, sería el 100%. 100%, ¿verdad? Ahí no hay probabilidad de que tengamos algún hijo sano. Todos van a estar afectados. Bueno,
mejor dicho, en cada embarazo, el riesgo es de todos, o el 100% de afectación. Muy bien. Entonces, sí vemos cómo es diferente cuando son portadores, cuando se empareja a una persona que ambas están enfermas, y ahorita ya, en cuanto termine su compañera, vamos a ver la relación entre un portador y un afectado. Pero creo que está Sí. ¿Qué pasa, Giselle? Giselle, ¿nos escuchas? Sí, pero es que como que se me traba y se me agranda la pantalla. No sé qué está pasando con mi celular. Bueno, a ver, dime, díctame entonces y lo hago aquí rapidísimo. ¿Qué pongo en las columnas? O sea, aquí. Sería A, ¿no? A mayúscula. ¿Y qué pongo aquí? Igual a mayúscula, ¿no? ¿Qué pongo acá? Sí, ay, es que... Ay, no sé. Ahí puede poner A mayúscula y abajo A Abajo minúscula. A minúscula. Ay, no escucho. Ok, a ver, Giselle. ¿Cuál es el fenotipo de un portador para una enfermedad recesiva? ¿Para una qué, perdón? Enfermedad recesiva. Sería A minúscula, ¿no? Ay. ¿Así? ¿Ese es el genotipo? No. Ay. No. Ok. Esto es clase básica de Mendel. Les dije que si no entendían Mendel, no iban a entender las enfermedades. Se les iba a complicar muchísimo. Christopher. ¿Puedo intentar resolverlo yo, doctora? Sí, claro. Adelante. ¿Cuál es el genotipo de un portador? R mayúscula. Sería heterocigoto, A mayúscula y A minúscula. Exactamente. ¿Y de un afectado? Sería homocigoto recesivo, A minúscula y A minúscula. Perfecto. Entonces, tú sí puedes escribir en el pizarrón, si pudieras hacer la cruza. Sí, doctora. Entonces, muy importante, si no han entendido Mendel, por favor lean el tema otra vez. No van a poder con genética clínica si no entienden lo básico de Mendel. Lo vimos con chicharitos, lo vimos con flores, etcétera. Ahorita ya va aplicado a humanos y por ende la complicación es mayor. Por eso es muy importante que entiendan las bases. Si no, se van a perder horriblemente en esta parte. Okay. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias genotípicas? Sería 50% de heterocigotos. Ajá. Y 50% de homocigotos recesivos. Ok. Frecuencias fenotípicas. Sería 50% de portadores y 50% de individuos afectados. Ajá. Portador, que se considera normal también, ¿no? Afectados. Aunque a veces los portadores pueden llegar a tener manifestaciones muy leves. Correcto. Entonces, por ejemplo, si se ve aquí ya la diferencia con la otra cruza, ¿no? Que teníamos. ¿Cuál es la frecuencia genotípica aquí?
25%. 25% ¿qué? Afectado. ¿Afectado? Ok. Homocigoto recesivo. Sí. Ajá, homocigoto recesivo y por ende afectado. Luego, ¿qué más? 75% heterocigoto y sería 75% portador o sano, como decía. Creo que se me cortó el audio y no escuché bien, perdón. ¿Lo pueden repetir? Sería el genotipo 75% heterocigoto y el fenotipo 75% portador o sano, como había mencionado. ¿Y 75 más 75 cuánto te da? Sería 25% homocigoto dominante y 50% heterocigoto. Ajá, ay, espérame. Les dije fenotípica y estoy haciendo el genotipo. Ok. Right. Es homocigoto dominante, homocigoto recesivo y 50% sería heterocigoto, ¿no? Y las frecuencias fenotípicas. Sería 25% sano, 25% enfermo y 75% sano. 50% portador. Ok, entonces aquí sí es importante, ¿no? Es 25% sano, 50% portador, pero estos en realidad son el 75% que no presentan la enfermedad, ¿no? Nada más que en las recesivas es muy importante identificar a los portadores. Y el 25% sería afectado. Ok. ¿Quedó claro esta parte entonces? ¿Sí? Sí, doctora. Vale. Entonces, muy importante en dominantes, pues solo hay que ver si está presente el alelo dominante o no. En recesivas es muy importante saber si es homocigoto recesivo y si el paciente es portador. ¿Por qué? Porque al ser portador conlleva un riesgo de heredar ese alelo mutado. Ok. Ya, cerramos. Y Janet, entonces sí. Ujú. Sí, es diferente porque esa es herencia ligada a cromosomas sexuales, que va a ser el siguiente tema. Y en cromosomas sexuales ustedes también tienen herencia dominante y herencia recesiva. Pero ahí viene la complicación de que están asociados al cromosoma X. Bueno, los que vamos a ver están asociados al cromosoma X. Y pues entonces tienen que ver los patrones de herencia de los cromosomas sexuales y ver después si es dominante o si es recesiva. Entonces son como 2 grados de complicación más. Ujú. ¿Qué tal? Lo vamos a ver la siguiente clase. Yo creo. Vamos a empezar. Ujú. Sí, nada más para terminar entonces, mencionar que hay algunos factores que pueden incrementar este riesgo. Uno es la consanguinidad y el otro es la endogamia. En el caso de la consanguinidad, como aquí lo pueden leer, dice que es la unión de dos individuos relacionados, ¿okay? Uno con el otro y que tienen un ancestro en común. Entonces, aquí vemos en este árbol genealógico, como dijimos, esta doble línea habla de que estas personas son familiares y lo podemos ver en este árbol, ¿no? Y con eso se incrementa la probabilidad de que si en esta familia las personas son portadores, se encuentren estos alelos recesivos y entonces tengan descendencia afectada, ¿no? Pero no quiere decir necesariamente que eso ocurra siempre, ¿no? Es un riesgo. También otro es la endogamia, en donde individuos que pertenecen a pequeñas poblaciones, pues se casan entre ellos, ¿no? También esto incrementa el riesgo de encontrar esos dos alelos mutados y tener descendencia afectada, ¿ok? Entonces puede ser consanguinidad y endogamia. Esto nada más es para que ustedes vean la cantidad o el porcentaje de genes que se comparten. Por ejemplo, en el caso de familiares de primer grado, entre hermanos y padres, el 50%,
Ya entre medios hermanos, abuelos y tíos, ya sobre el 25. Tercer grado, por ejemplo, aquí tíos segundos, sobrinos segundos, 12.5%. Así va a ir disminuyendo esa cantidad y por lo tanto también el riesgo, si es que se lleva a un emparejamiento entre familiares, pero ya muy lejanos, de tener o de encontrar estos alelos mutados, si es que existen en las poblaciones. Entonces, también se puede presentar que tengamos, aquí vemos un homocigoto, ya dijimos que aquí el gen está señalado en verde y está afectado, ¿no? Tenemos una misma mutación y la descendencia puede estar afectada con esta mutación particular. Sin embargo, también se puede dar algo que se llama heterocigoto compuesto. Y en este caso, tenemos a un mismo gen, pero las mutaciones pueden estar dentro de ese mismo gen en diferentes sitios. Entonces, en este caso, esta persona lo tiene en el sitio o en una región, ya sé, en el exón 1, por ejemplo, y este individuo hereda la mutación en el gen, pero en el exón 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese gen está afectado, pero no es la misma mutación y a esto se le conoce como un heterocigoto compuesto. Y cuando hablábamos de que se veía una afectación, se daba una reducción o una pérdida de función de los productos proteicos. Y esto se puede ver aquí con esta gráfica en donde se representa la actividad enzimática. Entonces, vean, cuando tenemos un homocigoto que no está afectado, ambas copias están trabajando al 100%, ¿no? En el caso del heterocigoto, una copia va a trabajar y la otra va a estar mutada o a estar afectada. Pero la actividad de la enzima, que está afectada, aquí, vean, tiene un nivel suficiente para evitar que aparezca el fenotipo afectado. Sin embargo, cuando tenemos un homocigoto que ya está afectado, ¿no? Que este homocigoto perdió ambos alelos funcionales, entonces la actividad se va al 100% y ya no hay nada que pueda entonces mantener oculto la mutación, ¿no? Aquí se ve claramente que como se pierden ambos alelos, entonces también se elimina la función del producto y por eso hay una pérdida de función. Entonces, Luz María. Doctora, ¿me podría repetir lo que mencionó lo de los heterocigotos compuestos? Es que no entendí si se refería a o sea, a una mutación que afecta a una misma proteína, pero en diferente punto. Exactamente. Mira, quizás con esto ¿cómo podría ser? Sí, este es un mismo gen, ¿no? En un padre, por ejemplo, la mutación se da, lo que te decía aquí, por ejemplo, ¿no? Y esto es el exón 1. Pero en el otro padre tenemos el mismo gen, pero la mutación que él presenta es acá, en el exón 4. ¿Okay? Es el mismo gen, no va a estar funcional, pero la mutación es distinta. ¿Okay? Y por eso se le conoce como un heterocigoto compuesto. Sí. Ah, ok, ya. Sí, muchas gracias. Entonces, este es un ejercicio. Los cuadros clínicos que se van a revisar va a ser fibrosis quística, fenilcetonuria, galactosemia clásica, hiperplasia suprarrenal congénica también en su presentación clásica y pues nada más, eso sería. Entonces, ya, nos vemos en la siguiente clase. Sí. Eso es, de hecho, eso es consanguinidad. Endogamia, a ver, ¿cuál es de lo que les explicaban ahorita, cuál es la diferencia entre endogamia y consanguinidad?
Ok. Christopher. Que la endogamia es entre familiares, la consanguinidad es entre familiares que comparten, por ejemplo, se puede decir sangre, y la endogamia es en grupos pequeños de población, como puede ser en un pueblo, por ejemplo, los menonitas también podría ser. Correcto. Eso es lo importante. Tienen que tener un parentesco cuando hay consanguinidad, o sea, tienen un ancestro común. Primos, hermanos, tíos, sobrinas, etcétera. Todo este tipo de, si llegan a tener un hijo, este tipo de interacciones se consideran consanguinidad. Y endogamia normalmente se refiere a poblaciones muy cerradas, que puede ser por términos geográficos o puede ser por culturales. Entonces, por ejemplo, si van a un pueblito perdido en la sierra de Oaxaca, pues como la gente no sale mucho de ese pueblo, tienden a cruzarse mucho entre ellos y eso genera esta endogamia. Y como ustedes mencionaron, los judíos ashkenazi, por ejemplo, o los menonitas, que por cuestiones culturales solo se mezclan entre ellos, pues hacen mucha endogamia. Y de hecho, por ejemplo, los judíos ashkenazi son realmente un caldo de cultivo para enfermedades recesivas, por lo mismo, porque durante muchos años se han estado cruzando entre ellos y la población tiene una gran cantidad de prevalencia de alelos recesivos que los condicionan a muchísimas enfermedades. Entonces esa es la principal diferencia. En la endogamia no necesariamente hay consanguinidad, pero como son muy cerradas las poblaciones, ya sea por cuestiones geográficas o culturales, pues hay mezcla y tienden a estar más emparentados que la población normal. Por eso aumenta normalmente la frecuencia de enfermedades recesivas. Vale. No sé si tienen más preguntas, chicos. ¿No? Por ahorita no. Ok. Entonces la siguiente clase terminamos con recesivas y quizá empezamos con autosómicas dominantes y recesivas ligadas a X. Entonces tienen su programa en el aula virtual, revisen, ahí están todas las enfermedades que vamos a ver. Por favor, ya saben, tienen que venir con la clase leída, puede haber examen, puede no haber examen. Y por favor, si ya se dieron cuenta que no entendieron lo más básico, que es penetrancia, que es un alelo, cuadros de Punnett, todo eso, por favor repásenlo ahorita, todavía están a tiempo, porque esto se va a complicar nada más. Ahorita estamos viendo lo fácil de Mendel y entonces después vamos a empezar a ver herencia no mendeliana, que es un poquito más complicada también. Entonces no dejen que se les acumulen cosas, por favor vayan estudiando. Ok. Vale. Sí, pues, gracias, que tengan buen día. Y una disculpa por los problemas de internet. No fue mi disculpa. No se preocupe, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, hasta el viernes. Bye.